como es doble cordón, Santi podría haber hecho un movimiento en falso y se ahorca. Y en 5 minutos el bebé se podía morir. Y yo abro el refri y veo un mango y digo, ¿qué es esto? Nunca había visto un mango. Porque no hay frutas tropicales, no había frutas tropicales en Rusia, pues no. ¿Y cómo decides entrar a actuar? Yo nunca quise ser actriz. No, yo nunca tomé clases de español. Yo hablo español por osmosis, como le llaman. Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por sus comentarios, por suscribirse al canal, porque hay demasiada oferta, pero de verdad, gracias porque escriben cosas muy bonitas y aunque no les veo sus caritas, yo les agradezco infinitamente porque sé que el trabajo y sé que todos los artistas cuando vienen pues hablan, me gusta que lo digan ellos porque de repente leemos cosas y vemos cosas que no son ciertas y se empieza a correr como pólvora cualquier tipo de chisme. En esta ocasión tengo una invitada que es una invitada muy especial porque la quiero mucho, porque además la última vez que la vi nos encontramos en un momento difícil de mi vida, muy feliz de ella. Y además es una actriz a la que yo admiro mucho porque nunca ha andado metida en escándalos, se ha dedicado a trabajar, es una gran actriz que también hace telenovelas que la deben de ubicar, aunque no es mexicana, la ubican perfecto en todas las telenovelas que ha hecho, en las películas, ahora en las series, y me da muchísimo gusto recibir aquí a Ana Layevska. Bienvenida. Ay, gracias. Ay, gracias. Aunque estoy impresionada de tu profesionalismo. ¿Por qué? Porque fue un cambio tan... O sea, estábamos como hablando de otra cosa completamente. Y de pronto, 3, 2, ¡pum! Y es como... Tu boca trabaja más rápido que tu cabeza, siento. Fue como... Y sin una traba. Felicidades, Mara. Qué mi querida impresión. Estrellita. ¿Eh? Estrellita. No, felicidades, de verdad, qué manera de ser tan profesional y tan buena en lo que haces. No, es que lo mismo te digo yo a ti. Qué manera de ser tan profesional y tan buena en lo que haces. Porque a mí, ¿cómo me acuerdo de la telenovela La Madrastra? Que eras Estrella ahí, la rebelde Estrella. Estrellita San Román, sí. Sí, pues muchas gracias. Digo, creo que finalmente creo que el secreto es amar lo que haces, ¿no? Tú lo has de amar mucho, se nota. Y yo amo profundamente la actuación, ¿no? Yo no podría vivir de otra cosa. Bueno, Ana, a ver, cuéntame de la pandemia, porque yo no había escuchado un caso como el tuyo, de tu bebé. Ah, sí. Que te dijera el doctor, cuéntame por favor todo esto de la pandemia, porque jamás había escuchado un caso así. De que tenía que adelantarlo por los servicios y... Sí, lo que pasa es que Santi estaba programado. Yo quería que fuera cesárea y qué bueno que fue cesárea, por otra cosa que sucedió durante el parto, para el 4 de abril. ¿Por qué el 4? Porque el 6 comenzaba la Semana Santa. Es mucho más complicado que estén los mejores doctores y los mejores paramédicos y los mejores anestesiólogos cuando están en vacaciones. Es curioso cómo los partos o las cesáreas se vuelven como tan, de pronto excesivamente programadas, ¿sabes? ¿A qué me refiero? Que ese tipo de detalles, aparentemente insignificantes, tienen mucho que ver, ¿no? Ajá. O sea, que sea en un día laboral, que esté el doctor, tu doctor, no ningún asistente, ¿sabes? Entonces, bueno, total, estaba programado para el 4 de abril y por ahí del 12, 13 de marzo empiezan a cerrar todo, ¿no? Nos encerramos mi esposo, mi hija y yo en el departamento. Masha, sí. Y en efecto, pues ya nada, preparándonos para el 4 de abril, ¿no? Para a ver qué va a pasar. Y por ahí del 27 de marzo me escribe me llama mi pediatra, el pediatra que iba a recibir a Santi, y me dice, Ana, ya hay 7 casos COVID en el Hospital Español, en donde iba a tener a Santi.
y no sabemos si para el 4 de abril Rodrigo, mi esposo, va a poder entrar contigo al quirófano. No sabemos si para el 4 de abril va a haber suficiente personal para atender el parto, a ver, porque no sabemos de qué se trata. Todavía no se sabía qué era la pandemia per se, a dónde llevaba, qué tan rápido se iba a desarrollar. O sea, en esa época sí era como de mucho temor, mucha incertidumbre. Y el pediatra estaba como preocupado de que pues iba a ser una catástrofe esto, ¿no? Sí. Y me dijo, ¿por qué no tienes a Santi de una vez? O sea, pasado mañana. Dije, espérate, no. Me dijo, no te puedo garantizar que el 4 de abril Rodrigo entre contigo. Así te la dejo. Y yo, ¿cómo? Sí, o sea, tendría que parir sola con el doctor y el anestesiólogo y las enfermeras. Dije, no hay manera. Ya está en término, ya, órale, va, el lunes. Y nació el 30 de marzo, en lugar del 4 de abril. Fueron pocos días, pero como no se sabía bien qué iba a pasar, ¿sabes? Sí, esa es la historia. Y qué bueno que fue cesárea porque Santi venía con doble cordón. No me digas. Alrededor del cuello. Ay, mi vida. Y con se le llama nudo perfecto. Es cuando el cordón forma un nudo perfecto. Los doctores estaban más sorprendidos que por el... No, estaban más sorprendidos de ver el cordón que de que todo salió bien. Ay, ven, y le tomaban fotos. Sí. Mira, qué maravilla. ¿Cómo es la naturaleza? Cómo es la naturaleza y cómo es la intuición y cómo son las circunstancias, cómo es Dios, cómo es todo, porque probablemente venía, como es doble cordón, Santi podría haber hecho un movimiento en falso y se ahorca. Y en 5 minutos el bebé se podía morir. Qué bueno que lo sacaron antes, qué bueno que fue cesárea, qué bueno que fue todo. Y entonces todo el confinamiento lo pasaron con Santi. Sí, por supuesto. Con Masha y... Mira, la verdad es que yo tuve la fortuna de que pues nace Santi y a los... obviamente nadie nos fue a visitar al hospital. Regresamos a casa, estuvimos 15 días haciendo nuestra cuarentena y mis suegros con Masha estaban en Acapulco y nos fuimos a Acapulco. Ah, qué maravilla. Sí, entonces tuvimos como una cuarentena un poquito más relajada en ese aspecto, ¿no? Porque pues de estar encerrado en la Ciudad de México, pues a ver el mar, pues había una gran diferencia, ¿sabes? Entonces, yo la verdad la agradecí hasta cierto punto la pandemia. ¿Por qué? Porque yo viví una doble cuarentena. O sea, yo tenía que estar en cuarentena de por sí y tenía una cuarentena con un montón de manos que me ayudaban, ¿sabes? ¿No? De mi esposo en casa, mis suegros. Fue padrísimo, la verdad. Tu hija, Mi tu hija. bebé, todo. Sí, hasta cierto punto para mí. Y como el actor, al fin y al cabo, está acostumbrado a esperar y a estar en casa, yo estaba en el momento atendiendo a mi hijo, a mi hija y tratando de dormir de vez en cuando. O sea, bueno. En los momentitos que podías. Sí. Lo que es ser mamá, recién mamá, las mamás me entenderán que el principio es caótico. Bueno, pero me llama mucho la atención, Ana, que tú no eres mexicana. No. Bueno, yo creo que ya, ¿verdad? Sí. Pero tú naciste en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, antes de que fuera Rusia. Sí. ¿Y cómo era tu vida allá? ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Cómo se desarrollaba tu familia? ¿Qué era lo que comían? ¿Cuáles eran las costumbres? ¿Cómo era la escuela? Bueno, mi infancia tuve una infancia muy grata. Ahora, de muchos cambios. ¿Por qué? Porque mis papás vivían en Kiev. Yo nací en Kiev, en Ucrania. Conozco de papás Kiev, rusos. Precioso. Es una confusión de que mucha gente cree que soy ucraniana, pero no soy ucraniana porque mis papás son rusos, pero nací yo en Ucrania cuando era la ex Unión Soviética. En efecto, yo nací en Kiev y durante mi infancia mis papás se mudaban mucho. ¿Por qué? Porque mi papá quería siempre lo mejor como en
para la familia y vivir en mejores colonias, en mejores lugares y eventualmente llegar y mudarse a Moscú. Su objetivo era que nosotros viviéramos en la capital. ¿Cuántos hermanos? ¿Tienes un hermano? No, soy hija única. Eres hija única. ¿Y tu papá a qué se dedicaba y tu mamá a qué se dedicaba? Mi mamá es pianista y mi papá es violinista. Trabajaron los dos. Mi mamá es más maestra de piano y mi papá trabajó toda su vida en orquestas. En Kiev, en Moscú, en México. Es músico clásico. Entonces, pues Kiev es una ciudad, es la capital de Ucrania. Es una ciudad relativamente pequeña, pero pues muy, muy viva culturalmente, muy bonita. Y por lo mismo que nos mudábamos mucho, yo también cambiaba todo el tiempo de guarderías y de kinders. O sea, lo que yo recuerdo es vivir en diferentes colonias, en diferentes departamentos y ir siempre a diferentes kinders y a diferentes ambientes, ¿no? Tenía que como que empezar desde cero. O sea, yo desde que nací me mudaba y llegaba a un nuevo lugar y empezaba desde cero. Y tengo como esa capacidad a la fecha de llegar a un nuevo lugar y en 2 días hacer mi vida allá. ¿Sabes? Como que no tengo problema de moverme. Sin embargo, es cansado, es agotador emocionalmente. Entonces, pues mi infancia era de eso, de tener siempre como amiguitos nuevos, de empezar a tocar el violín a una edad súper temprana. O sea, a los 5 años me regalaron mi primer violín y yo sabía que como que ni siquiera me cuestionaba porque sabía que iba a acabar tocando el violín, porque mi papá es músico y porque así me lo metieron a la cabeza de vas a acabar siendo violinista y vas a vivir de esto, ¿no? Qué equivocados estaban. Entonces, desde chiquita tomaba clases particulares y en escuelas de música de violín. Entonces me recuerdo siempre con un violín. Y a los 5 años, casi 6 años, llegamos a Moscú. Y lo mismo, violín y ahora sí la escuela, ¿no? La escuela, la primaria. Entonces, mi infancia fue muy ocupada en el estudio. ¿No jugabas así gran cosa? No, no mucho. No jugaba. ¿No te gustaban las muñecas? No, nada. No, sí, claro que sí. De hecho, tuve esa anécdota está padre, porque mi papá, pues por trabajar en orquestas, viajaba mucho al extranjero, ¿no? Ya cuando llegamos a Moscú, ya nuestra vida dio como un upgrade, ¿no? Mi papá empezó a trabajar en una orquesta muy, muy conocida, con Gennady Rajdestrinsky, que era un director muy famoso, ya falleció, pero pues tuve la oportunidad de viajar al extranjero y me traía Walkman, jeans, Barbie. Yo era la niña pues, envidiada y por supuesto que tenía a mi Barbie, que a la fecha la conservo, que me trajo mi papá de Alemania, ¿no? Entonces, claro que me gustaba jugar y claro que tenía una infancia, o sea, hasta cierto punto normal, porque iba a una escuela pública en la ex Unión Soviética. Las escuelas privadas no existían en la Unión Soviética. Todos usábamos el mismo uniforme por ser la Unión Soviética. Digo, no sé si al auditorio se lo voy a explicar, ¿no? O sea, la obligación en la ex Unión Soviética era, la educación, perdón, en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética era obligatoria, era pareja para todos, ¿ok? Y entonces, ¿qué significa eso? Eso implicaba también que todos los niños de toda la República usaban el mismo uniforme. Todos. Y yo fui de esas todavía que, de esas niñas que usaba el mismo uniforme como el resto del país. De esas niñas que creía en Lenin. Usaba aquí una estrellita en el corazón con la cara de Lenin. ¿Visitabas el mausoleo de Lenin? Por supuesto, yo fui al mausoleo. Qué impresionante. Sí. Y unas filas para ver al señor ahí embalsamado. No, es como de, órale, pues,
Si hoy en día lo veo en retrospectiva, qué cosa más extraña. Sí, pero sí, pues, más rara. Pero era nuestro... Sí, símbolo. Sí. Esto Y un lugar turístico. también, es todo. O sea, yo la verdad es que veo en retrospectiva mi vida y digo, güey, lo que yo he vivido, o sea, mi formación, mi ADN, el cómo nací y en lo que soy ahora, no tiene nada que ver, ¿sabes? O sea, yo creo que si yo hubiera continuado en Rusia, sería completamente otra persona. Totalmente. Totalmente. ¿Y qué era lo que te gustaba comer, Ana? Porque comen mucha papa. Pues la comida rusa no es particularmente del agrado mundial, de mucha gente, ¿no? claro. O sea, digo, comemos cosas un poco extravagantes como el arenque, por ejemplo, que es pues como una especie de sardina muy salada. Comemos caviar, que es la hueva del pez, pero lo comemos encima de blins, que son unas crepas que se le echa crema encima y caviar. Es muy rico, la verdad, a mí me fascina. Comemos mucha papa, comemos col agria, pepinillos. Jugo de abedul, porque en ese tiempo Coca-Cola no había entrado. Jugo de abedul, sí. Abedul es un árbol tradicional de Rusia, blanco con puntitos negros, que si tú lo ves en algún lado, en la televisión o en algún programa o en alguna película, lo más seguro es que están grabando, filmando en Rusia, ¿no? Porque pues, lo tenemos por donde quiera. ¿Qué me gustaba comer? Nunca he sido muy buena para comer, fíjate. No. No soy muy tragona, como lo que sea. Como me gusta mucho el pollo, la papa, o sea, cosas muy básicas. Pero no tenía... Lo que sí te puedo contar es de mi primera visita a McDonald's. Porque McDonald's lo abrieron en 1989. Sí. O 90, no, 89. Si no me equivoco, en Moscú. Sí. Y cuando se abrió el McDonald's, que se abrió aparte en finales de noviembre, cuando ya el frío está machín, eran unas filas kilométricas. Y mis papás a la semana, no me acuerdo unos cuantos días de que se abrió McDonald's, me llevaron a formarme ahí en el frío para recibir mi hamburguesa. ¿Tu cajita feliz? No, me pedí una Big Mac. Eso. Nunca se me va a olvidar, me dieron una Big Mac con unas papas y una malteada de fresa. Y todo me lo acabé, tanto que, o sea, ya sabes, para una niña que aparte siempre he sido como muy flaca. Y me acabo la hamburguesa, me acabo las papas, me acabo la malteada que me llega hasta acá. Me guardé las cajitas de la hamburguesa. ¿Lo puedes creer? Sí, sí lo puedo creer. Porque en ese tiempo había Berioskas y había Gums, que eran las tiendas donde podía comprar el pueblo, y en la Berioska compraban los turistas. En la Berioska sí, en la Berioska si tenías dólares podías comprar. Lo demás era... También me tocó el sistema de las tarjetitas. Mi mamá, como mi mamá era maestra, ella sí le daban tarjetitas para ir a tiendas especializadas y comprar cosas un poquito más elaboradas, pues, ¿no? Como un salami, ¿no? Como algunas galletas importadas. Entonces, todo lo importado era así como de la novedad, ¿sabes? Y yo me guardé mi cajita de la hamburguesa, tenía latas de Coca-Cola y de Sprite. Sin abrir, coleccionables. Pues detalles así. ¿Y cómo fue que decidieron venir a México, Ana? ¿Y a qué edad llegaste? Mi papá tenía un muy buen olfato para que... ¿Y por qué México, además? Le ofrecen un contrato aquí. O sea, estaban haciendo como un reclutamiento de músicos. Y mi papá toca una audición, así como random, de a ver, chicle y pega, y le ofrecen un contrato en la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Y inicialmente venía por un año, ¿no? De a ver qué pasa. De hecho, él vino primero, después llegamos mi mamá y yo. Pero, pues era como... Mi papá dijo, esto se va a poner muy mal. En efecto, se puso terrible. O sea, todo el cambio de que se cae la Unión Soviética
y se convierte esto en una federación muy extraña, ¿no? Cuando llega Boris Yeltsin, se autoproclama presidente y toda esa época tan oscura. Justo antes de eso, pues nos venimos a México. Y bueno, llegas a México y ¿qué te sorprende de México? Porque además llegas con otro idioma. No sé si en Rusia el segundo idioma que les enseñan es el inglés. Creo que no. No como tal, o sea, hay escuelas especializadas. Yo, por ejemplo, mi primaria era alemán, que no me acuerdo de nada. Pero, hombre, sí estudié alemán, pues 2 años, ¿no? ¿Qué recuerdo de México? Lo primero que recuerdo es que llego y hace calor. O sea, lo que me sorprendió, yo llegué el 24 de abril de 1991. Llego y digo... ¿Qué edad tenías, Ana? 9. 9. Chiquita. Digo, Dios mío, pero no hace frío, no necesito llevar chamarra, nada. O sea, eso me sorprendió, ¿no? Y hay sol. Dije, qué cosa más rara. Y huele bien. Como que la Ciudad de México me olía a flores, ¿no? No a vodka. no, Rusia huele a frío. Sí. ¿Sabes? Moscú, no Rusia. Moscú. Dije, wow. Luego abro el refri porque llegamos, nos trajeron del aeropuerto, mi papá tenía ensayo, no podía ir por nosotras, nos recogió otro señor, otro amigo de mi papá. Y yo abro el refri y veo un mango y digo, ¿qué es esto? Nunca había visto un mango. Porque no hay frutas tropicales, no había frutas tropicales en Rusia. Pues no. Lo probé y no me gustó. ¿Lo puedes creer? No me gustó porque son sabores muy diferentes. Decía, ¿qué es esto? Está entre dulce y... No. Esas eran como mis primeras impresiones. Obviamente no hablaba una palabra en español. Una es una sola. Pero no importa. Yo agarré un libro, de esos libros que son como del lado izquierdo viene un idioma y del lado derecho el otro, ¿no? Y la transcripción. Y entonces yo dije, a ver, ¿cómo se dice quiero? ¿Cómo se dice tal palabra? Y así me fui aprendiendo el español con eso. Poco a poco. ¿Tu mamá tampoco habla español? No, nadie habla. Mi papá medio, pues ya porque llevaba unos cuantos meses en México. Y bueno, ¿y cómo le hiciste para entrar a la escuela y entonces aprender el español? No, yo nunca tomé clases de español. Yo hablo español por osmosis, como le llaman. Ni siquiera estudié en una escuela mexicana. Mis papás me metieron, o sea, como a las 2 semanas, a la semana de haber llegado a México, se enteran de que hay una escuela de la embajada rusa y me meten allá. Y yo estudio toda la vida allá. Puro ruso. Puro ruso, sistema ruso, maestros rusos, niños rusos, hijos de diplomáticos. Como una especie de casi homeschool, pero con exámenes que sí se mandan a Moscú y es oficial. O sea, no es como que... Así es. Yo aprendí a hablar el español viendo la tele, hablando con vecinos, hablando de vecinos. Hablando de vecinos. En la vida. Cuando entro a estudiar actuación es cuando perfecciono el español. ¿Y cómo decides entrar a actuar? Yo nunca quise ser actriz. Ay, no. ¿Y qué hiciste para entrar a ser actriz? Pues nada, en realidad nada, la vida me puso allá. Te voy a contar. Total, yo entro a la escuela de la embajada rusa. Ajá. Sigo tomando mis clases de violín porque para todo esto, como te mencioné anteriormente, parte importante de mi vida era el violín, una muy importante parte. En Moscú, además de entrar a la primaria, entré a la escuela conservatorio de Moscú, en la clase de violín, donde me la vivía, porque pues iba en la mañana a la primaria y en las tardes, 3 veces por semana, iba a la escuela de música. Y llego a México, más o menos el mismo esquema, nada más que con maestros particulares, y luego posteriormente entré a la escuela de Laulín Yolistli. Mismo esquema. Entonces mi vida es la música, un poco forzada. El violín es de los instrumentos más difíciles y de las ocupaciones más difíciles que hay en el mundo, ¿no? Yo lo comparo con ballet, con patinaje artístico. Es de
talacharle todos los días. Es súper traicionero y tocar bien el violín requiere de mucha, mucha dedicación. Entonces, pues nada, mi vida transcurre en el ser violinista. Y un día invitan a mi papá, y de paso me invitan a mí, a tocar en una telenovela como extra, que se llamaba Alguna vez tendremos alas, que necesitaban a músicos. O sea, necesitaban formar una orquesta ficticia. Está Humberto Zurita en esa novela. Donde Humberto Zurita era el director de orquesta. Y yo soy una de las extras en esa orquesta. Yo tengo en ese momento, 14 años. Y ahí estoy grabando durante 5 días en la Sala Olinjo Lisli una telenovela que dije, qué cool experiencia, ¿no? Siendo extra violinista de la orquesta de Humberto Zurita. En Alguna vez tendremos alas. Y un día, hay varias versiones porque ya le he preguntado a mucha gente, un día o les queda corto el capítulo o les faltó una escena y les llegó una hijuela, ya sabes. El caso es que o el escritor, como era capítulo 1, dijo, no, hace falta algo, un conflicto en donde se ve que un personaje de Humberto está muy súper neurótico. Y mandan una escena en donde el personaje de Humberto tiene que regañar a alguno de los músicos. Y Roberto Gómez Fernández, que era el que dirigía la telenovela El hijo de Chespirito, el productor con el que yo acabé trabajando, dice, esta niña, esta güera va a ser a la que le vas a gritar. Y hago mi primera escena, que by the way la hago en ruso, porque él me grita y se enteran todos los de la producción que soy rusa, me dicen, ay, qué padre sería si le contestas en ruso, y luego nos pasábamos el inglés, y yo medio no hablaba inglés, pero le contesté en inglés, le dije, ya es maestro, y esa escena está en YouTube. Entonces, hago la escena y Humberto le parece como muy atinado en mi interpretación. Agarra a mi papá y dice, oiga, señor, su hija es muy talentosa para la actuación. Mira el ojo de Humberto. ¿Por qué no estudia actuación? Ajá, ¿y cómo? ¿De qué? Pues mira, hay una escuela que se llama Centro de Educación Artística, el director es Cobo, el señor Cobo. Eugenio Cobo. Le voy a dar una cita, ¿le interesa? Y yo, sí, bueno, ahora voy así como de, a ver qué pasa. Voy con el señor Eugenio Cobo y desde que me vio el señor Eugenio me dijo, bienvenida a esta carrera en donde te la vas a pasar muy bien. Así. Obviamente después hice mi audición para entrar al CEA. O sea, no fue de, ay, sí, ya me vio. No, fui a hacer mi audición, me fue súper bien en mi audición, me quedo en el CEA. El CEA es una escuela súper difícil porque cada 3 meses hay recorte, no es como que entras y así. No, sí tienes que demostrar que tanto tienes talento como tienes disciplina, como tienes entrega, como tienes muchas cosas. Pero nunca se me va a olvidar, él me dijo, bienvenida, mijita. Y así me convertí en actriz, poco a poco. ¿Y cuál fue tu debut, digamos, además de Alguna vez tendremos alas? Porque después hiciste telenovelas con Valentino Lanús y tuviste exitazo y era una pareja que tenía mucho rating, que nunca fueron pareja sentimental, que eran pareja sentimental dentro de las historias. Correcto. Solamente dentro de Primer Amor a Mil por Hora. Mi primer personaje fue Amor Gitano, una telenovela que hice con Mariana Seoane y Mauricio Islas. Mi papá era Juan Carlos Colombo, que también volvió a ser mi papá en El Juego de la Vida, otra telenovela que hice. Ese fue mi primer personaje. ¿Cómo lo conseguí? Es otra historia súper extraña. O sea, toda mi vida ha sido como de... fíjate que, pues nada, empiezo a estudiar en el CEA, me empieza a gustar mucho. Dejo el violín, porque el CEA es de 8 a 8. Y yo ahí tuve que perfeccionar mi español, leer mucho, entonces fue como... Eran demasiadas horas.
No tenía tiempo de tocar el violín. Y de vez en cuando iba al Foro 6, donde grababan la telenovela Preciosa, a ver cómo graban la telenovela. Y pues iba seguido y ya medio me ubicaba Mauricio, me ubicaba Irán y ya sabes, ya llegó la rusa, a ver, y me ponían al apuntado. Y un día, el personaje de Mauricio tiene una escena de un sueño que tiene su personaje en donde baila vals de 15 años con su hija. Y la hija es de Nailea Norben. Entonces tenían que encontrar una actriz que se pareciera a Nailea Norben que tuviera 15 años. Tú. Yo. Y ahí me ves. Ese fue mi primer trabajo, por así decirlo. Esa novela era de Pedro Damián. Al parecer Pedro Damián o su equipo y su directora de casting me echaron el ojo, me tenían en mente. Pasó lo de Amor Gitano. Y de Amor Gitano ya me habló para Primer Amor a 1000 por hora. Otro muy buen ojo de Pedro, la verdad. Se lo agradezco. Y así te fuiste trabajando y trabajando y trabajando. Y luego hiciste cine. Hice cine. He hecho poco cine. Pero sí, hice como películas muy clave, ¿sabes? O sea, hice Cansada de besar sapos, que fue súper exitosa esa película. Y mucha gente me recuerda por esa peli, porque aparte era como el inicio de esas comedias románticas, ¿sabes? Casi Divas, que es un peliculón, ¿no? Que a la fecha se me hace un tema tan actual, ¿no? Que habla de los realities y de todas las máscaras que nos ponemos para lograr nuestros sueños. Y ahora pues el auge de la serie, ¿sabes? Que estrenaste 2. Estrenaste La chica que limpia. La muchacha que limpia. La muchacha que limpia. Pero el eslogan, no vayan a creer que es. El eslogan es que si hay una mancha no hay un Sin crimen. manchas no hay crimen. Sin mancha no hay crimen. Sí, es una serie bastante cruda. Es una serie fuerte. Justo la estoy viendo porque, como comprenderás, el actor ve a las series que estrena a la par, ¿eh? No creas que... A veces nos mandan los primeros capítulos, los primeros 2, por lo regular, como en privadito, ¿no? El resto lo ves con el resto del público. Y nos lo mandan para saber de qué hablar en las entrevistas, literal, antes del junket. Y ahorita que estoy viendo La muchacha que limpia, sí, es una serie que refleja como... Que es de HBO. Está en HBO, sí, en HBO Max, que además es una plataforma que llegó el 29 de junio a México. Y tiene una programación padrísima. Siempre he sido fan de HBO y he dicho que siempre he querido estar al lado de Jon Snow, aunque sea en plataforma, ¿no? Entonces, es una serie que yo la estoy viendo, no parece una serie mexicana, es una cosa muy curiosa, porque a pesar de que refleja muchas cosas de México, está hecho con una sutileza y con un tono tan particular y tan artístico y tan bonito. Y Damayanti Quintana está extraordinaria porque es una gran, gran actriz y yo la admiro muchísimo. Y estoy contenta. Es otro corte de series por completo. De verdad, tenemos una gran, gran serie. Mi marido está picadísimo. Picadísimo. Y habla de crímenes, y sí habla de cosas fuertes. No es apta para niños. Luego también has hecho Mujeres Asesinas. Hiciste Cantinflas, por ejemplo. O sea, hiciste la vida de un personaje de la vida de un ícono de la cultura mexicana. Miroslava Stern. Sí. Fue también de las experiencias más hermosas de mi carrera, porque además me encanta hacer época y fue una película tan sonada y es de esas cosas que hacen historia, ¿sabes? O sea, hablar de alguien tan histórico es hacer historia también. Entonces sí, fue un súper privilegio de esas veces que te enfrentas a un monstruo de actor, que es Oscar Jaenada, que es, o sea, un hombre tan español haciendo a alguien tan mexicano. Nada más por estudio e imitación habla de... Sí, la verdad lo hizo muy bien. Lo hizo extraordinario, ¿no? Y luego lo vimos en Luisito Rey. No, es una bestia. Bueno, ya Luisito Rey ya todo el mundo lo quiere matar, ¿no? Bueno, sí, pero es una bestia ese señor. Entonces, sí, he hecho cosas de todo. Y quiero seguir haciendo más. Trabajaste con Edward James Olmos.
Trabajé con Edward James Olmos y en Salma Hayek. Yes, madam. Esa es otra de las cosas más raras que también random me pasaron. Fui a mi primer casting de cine y me quedé. Me cortaron casi todas las escenas de esa película. Pero sí, yo no podía creer que trabajaba con Salma Hayek en mi primer trabajo en cine. Obviamente la conocí y todo. Sí, El tiempo de las mariposas. El tiempo de las mariposas. Sí. Es verdad, ya se me había olvidado eso. Fíjate nada más, pero aquí estoy yo para recordar. Muy bien. Gracias. Gracias. Sí. Ahora, también has trabajado en diferentes plataformas. Estuviste primero en Televisa, luego pues pediste permiso, te fuiste a Telemundo y luego, bueno, pues te vas a HBO, luego te vas... En fin, ahora ya hay una gran libertad para poder trabajar. Y de repente te vas a Estados Unidos a trabajar. ¿Cómo es esa relación de Estados Unidos contigo? Mira, yo tenía muchas ganas de viajar. O sea, es como, nuevamente te digo, o sea, ahorita ya no tanto, pero cuando era más chavita, pues sí tenía muchas ganas de irme a trabajar a Estados Unidos. Porque creo que el actor también confunde, sobre todo el mexicano, el latino, que irte a Miami es irte a trabajar a Estados Unidos. O sea, en Hollywood. No. O sea, me fui a trabajar a Miami, pero era la ocasión, ¿sabes? Al fin y al cabo. Pues mira, mi relación con Estados Unidos, buena. ¿Por qué? Porque me fui en un momento en el que ya no estaba tan chiquita. Me fui a los 28 años a trabajar a Telemundo. Tenía una vida bastante resuelta, ¿no? Trabajaba mucho, era una mujer muy exitosa, tenía todo, excepto a ti. ¿No? Pero tenías a Literal. Rafael Amaya, no, chula. no, en aquel entonces ya no, porque ya habíamos terminado. Yo con Rafa empecé a andar en el 2006 y en esa época solo fui a hacer una telenovela a Miami con Lucero Suárez, la productora, y Fonovideo, que es una productora local de Estados Unidos, y solo fui a hacer esa telenovela. Y luego regresé, estuve en México, en Los Ángeles, y luego me fui a trabajar a Estados Unidos y en Telemundo, y estuve hasta que me casé. Pero con Rafa duraste 4 años, algo así, ¿no? Del 2006 al 2010. Porque había rumores hasta que te ibas a casar con Rafa. No, nunca tuvimos planes de casarnos, que yo sepa. Pero yo los veía como muy diferentes, porque Rafa es como más, ¿cómo te diré? No quiero que se escuche mal el término. ¿Como más infantil o menos maduro? Pues mira, yo estaba... Y yo tipo te vi muy madura, como muy... Pues mira, Rafa fue mi primer novio en la vida, ¿sabes? O sea, ¿sí? Sí. Digo, había tenido... Ahora sí que... Había tenido ahí mis noviecillos, ya sabes, pues me gustó y ahorita salimos, pero novio. Me gustó y ahora salimos. Pero novio así de... ¿Cómo quién te gustó y ahora salimos? Bueno, mi primer novio, fue un actor que espero que esté bien, hace mucho que no sabe de él, se llama Christian Seri. Y hicimos juntos una telenovela que se llamaba Juego de la Vida. Ajá. Ese fue mi primer novio, ¿no? Que duramos bien poquitito. Luego tuve una pausa larguísima de como intentos hasta que llegó Rafa. Entonces él ya fue el novio formal. Sí, tenía 24 años. ¿Y él? 26, creo que, o 27. No recuerdo cuántos años me lleva, la verdad. ¿Y por qué terminaron? Pues porque justamente éramos muy diferentes, creo que la relación dio de sí, ¿sabes? Buscábamos cosas diferentes, yo quería otro tipo de... Él se fue a trabajar a España, yo me quería ir a trabajar a Estados Unidos. O sea, como que se separaron nuestros caminos y éramos como... Al fin y al cabo éramos muy diferentes, ¿sabes? Nos quisimos mucho, nos llevamos muy bien, pero caminos diferentes, necesidades diferentes. Claro. ¿No? Entonces,
pues nada, terminamos y mi siguiente novio fue mi esposo. Sí, he sido muy pocos novios. Pero ya con tu esposo, Rodrigo. Con Rodrigo, llevas ya pues un rato. Sí, nos casamos en el 2014 y un año de eso empezamos a andar. ¿Y dónde conociste a Rodrigo? Uy, otra historia de... No, Sí. de las tuyas. Todas las historias de Ana. ¿Sabes qué? Como las dos caras de Ana, pero todas las historias de Ana. No, a Rodrigo lo conocí 10 años antes de que nos volviéramos a ver. Rodrigo Moreira. Rodrigo Moreira, sí. Él me vio, fíjate, él estaba armando con unos amigos una fundación para niños con cáncer. Y a él le tocó como la parte del marketing. Y un día me vio en un bar y dice, ay, esta niña es actriz, sería perfecta para mi, para mi fundación. Para mí. Te juro. No hizo la pausa. No, para mi fundación. Se me acercó, me pidió mis datos, nos volvimos a ver, me contó de la fundación, le dije, claro que sí, muchas gracias. Cuando quieras me avisas. Y lo agregué en Facebook. Y ahí está. No, lo de la fundación nunca se dio porque es muy complicado hacer una fundación. Sí, muy. Y lo agregué en Facebook y ya ni me acordaba. Conoció luego una amiga mía, salió con una amiga mía, ya me acordaba de él como el ex de la amiga. El caso es que 10 años después me escribe por Facebook para proponerme un negocio. Y me llamó la atención su propuesta. Y le contesté, nos empezamos a inscribir. No le entré al negocio, pero nos volvimos a ver. Y ahí ya cuando lo vi años después dije, oh my God. Ay, sí tiene su. ¿Quién es? ¿De dónde te conozco? Platícame. Y desde ahí no nos hemos vuelto a separar. A los 5 días me llegó y a los 6 meses me dio anillo. Y luego se casaron. Al año. O sea, empezamos a andar el 23 de febrero del 2013 y nos casamos el 12 de abril del 2014. Y luego como que querían tener un equipo de fútbol, ¿no? De hijos. Rodrigo. Rodrigo siempre dijo que quería tener muchos hijos, pero ya con una dijo, ay. Y con 2 dice, uy, no. ¿Y por qué Masha? O sea, es un nombre, me imagino que ruso. Es María en ruso. Significa María. Y a Santiago le ponen un nombre español, digamos. Porque mi marido es español, es gallego. Entonces había que tener ahí el equilibrio. Sí, fue toda una larga discusión, el ver cómo le íbamos a poner, pero le quería poner Yago, pero a mí Yago no me gusta, entonces decidimos en Santiago. Santi bonito. Sí, Santi Moreira Laevski. Y Masha Moreira Laevski. Bueno, y sabes, me imagino que 3 idiomas. Hablo 3 idiomas, sí. Perfectos. Sí. Qué bárbara. Hombre, en inglés a lo mejor no, igual, sí, o sea, igual. Sí lo domino muy bien. Sí. Y eso también, ¿y has hecho trabajos en ruso? No, eso es uno de los sueños que tengo. No soy conocida en Rusia, como comprenderás. Pero las telenovelas que se han hecho aquí en México, bueno, es que tu carrera básicamente las has hecho aquí. Sí, pero... Y llegan muchas telenovelas a Rusia. Claro, pero hoy en día la diversidad es tanta y es tanta la competencia y es tanto la opción que tiene el público de ver las cosas que... Por supuesto que hay cosas mías, un montón, sobre todo en páginas como en streamings locales de allá, puedes encontrar cosas mías dobladas al ruso. Dobladas por ti, no. No. Pero, pues, de por sí el mercado ruso es otro mercado. Uno creería que es súper fácil, ¿no? Ahora, puede que con Netflix esas cosas mejoren un poco, ¿sabes? Pero tienes que ser como alguien súper, con un proyecto muy sonado en Netflix, creo yo. Ahora, ¿has vuelto a Rusia? Poco. No me siento muy rusa, que digamos. Sí, no. Hablo ruso, le hablo ruso a mi hija.
pero no... ¿A tu marido le hablas ruso? No. No. Ni quiere. No, es un idioma muy difícil. Muy. Yo hablo ruso en realidad conmigo misma, porque mi hija me contesta en español. Mi marido no habla ruso. A mi hijo también le hablo en ruso y me hace... porque no habla. Entonces, en realidad el ruso suena como un monólogo al tiempo en mi casa. Qué maravilla. Bueno, Ana, leí algo por ahí que estabas intentando hacer como no sé si un foro de discusión o una plática sobre el color de piel. No. Sobre esto que bueno, platicamos con Fátima Molina, que fue la protagónica de una telenovela, y bueno, que tu físico siempre va a ayudar a que hagas determinado tipo de papeles. Mira, no quisiera abrir ningún foro de discusión, la verdad, e insisto, yo creo que es un tema que no tienen que levantar los actores, sino la gente que contrata a los actores. ¿Por qué? Porque el actor lo que quiere, a menos de que seas creador, es trabajar, es desempeñar personajes, es estar activo, es hacer su chamba, ¿sabes? Y el que esté uno u otro actor en determinado personaje no depende del actor. Entonces creo que sí es un tema que yo abriría con alguien que se dedica al behind the scenes, no con los actores. Con los directores. Con los directores, productores, directores de casting. De casting. Bueno, en Guerra de Vecinos. En Guerra de Vecinos no soy... No, sí tengo dinero. Mi personaje es Silvia Espinosa de los Montero. Ah, Silvia Espinosa de los Montero. Claro que sí, para servirle a usted. Ahora, Guerra de Vecinos es una comedia, ¿sabes? O sea, ¿qué es la comedia en sí? La comedia es burlarse de los defectos, en este caso sociales, ¿no? O de algún personaje en particular, ¿no? Entonces, para lograr eso necesitas ir a un extremo, porque si no, no te provoca la risa. Si no, empiezas a reflexionar y a pensar. Y lo que sucede con Guerra de Vecinos es que, en efecto, a través de la comedia, en esos contrastes, lo que ves son los defectos de los personajes y después viene la identificación, lo cual está muy padre. Es decir, ¡ah! Ja, 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 y, ay, no, claro, yo conozco a alguien así. Oh, yo soy así. ¿No? Entonces viene el espejo. Entonces, la comedia para mí es de los géneros más complejos justamente por eso, porque te puede provocar muchas emociones, pero al mismo tiempo cumple con la misma función que cualquier otro género, que es la introspección, ¿no? Porque finalmente los creadores, digo yo, a mí me gusta hacer reír, en efecto, pero también creo que es importante que los seres humanos reflexionemos, nos demos un momento para parar y pensar y autoanalizar lo que está pasando y cuál es tu opinión con lo que sientes y lo que piensas. Finalmente ese es el arte, ¿no? Entonces, Guerra de Vecinos, yo estoy segura que a la gente le está gustando mucho, porque es entretenida además, es muy divertida. Dile a la gente por dónde se transmite. Guerra de Vecinos está en Netflix. La pueden encontrar a la hora que quieran, eso es lo bueno. Sí, bueno, y además de todo, Ana, ¿a ti qué te gusta hacer más? ¿Te gustó la comedia? ¿Te gusta el drama? ¿Te gusta ser villana? ¿Te gusta ser buena? Que yo siento que a los villanos les pueden sacar muchísimas cosas más, pero yo no sé a nivel actoral qué es lo que más a ti te acomoda o a ti te gusta. A mí me acomoda todo. Igual. Te acomoda todo. A mí me gusta desempeñar mi personaje. Los personajes muy, muy intensos de, no sé, como esos oscuros. Muy oscuros. Ya me están cansando, pero en cuestión de física, ¿sabes? De decir, oye, aventarme un proyecto, por ejemplo, una novela que sea una asesina y que diario llegar al llamado y llenarte de esa energía negativa, me da como un poquito de pereza ya, pero por una cuestión familiar, ¿será? física, de decir,
Sí, tengo que tener que llegar a casa, después bañar niños y luego llegar y llenarte de negatividad. O sea, los personajes muy negativos, chansey, les daría un poquito de pausa por ahora, ¿no? Porque es cansado. Y porque yo, la verdad es que me entrego físicamente, emocionalmente, mentalmente a mi trabajo al 100. Sea mamá, no sea mamá, con esposo, sin esposo. O sea, mi trabajo es, si lo hago, lo tengo que hacer bien. O por lo menos tengo que dar mi 110%. Entonces, por lo mismo, cuido mucho como el entorno para que esas cosas sucedan, ¿no? De llegar dormida, llegar comida, llegar con los niños bien atendidos, tranquila, para poder enfocarme en lo que tengo que hacer. Entonces, por lo mismo de que sé que soy tan entregada, voy a decir, no, o sea, un personaje tan negativo, chance le daría un respiro. Pero por lo demás, mira, todo me acomoda. A mí me gusta contar historias. Bueno, Ana, ¿y qué viene para ti y cómo te vas a acomodar? Porque no has parado de trabajar y se estrenan cosas tuyas. Y como dices tú, estar al 100 en todo, pues es una energía que tienes que sacar yo no sé de dónde, porque ya son 2, marido, casa. Sí, está cañón. Tú, como mujer, en fin. Yo creo que es cuestión de organizarse, ¿sabes? Es tener mucha ayuda, en efecto. Tengo un marido que me ayuda, gracias a Dios, mucho. Tengo ayuda en casa, mi suegra, mi mamá, o sea, sí, tienes que tener un equipo. ¿Tu mamá está aquí? ¿Tu padre vive? Sí, sí. ¿Y los dos están aquí? Los dos están aquí. Qué bueno. Entonces, sí, es armarte de un buen equipo, es organizarte y es querer. Ahora sí que suena como a comercial, pero es querer. A mí me gusta mi trabajo. Me apasiona extraño los sets. O sea, ahorita que llevo 2 meses sin estar en un set, extraño profundamente la palabra acción y entrar en la adrenalina de alguien más, de contar historias, de ver. Lo necesito. Además de que pues no deja de ser una profesión, ¿no? No deja de ser un modus vivendi y una forma de vivir, ¿no? Entonces, pues, organizándote, teniendo muchas ganas y siempre viendo para adelante. Siempre. Es una carrera en la que es muy fácil como que tanto caer en el constante queja, se nos da, como también en la soberbia, ¿no? Que sería el otro extremo. El no olvidarme el por qué quiero ser actriz. A mí me gusta contar historias, me gusta entretener a la gente. Lo necesito. Eso ya es una necesidad personal, pero lo necesito fisiológicamente, emocionalmente, intelectualmente. Entonces, la combinación de todo esto no, me hace plantarme, decir, lo estoy haciendo por esto. Mi why es este. Lo demás se va a dar solo. ¿Y tienes algo en puerta ahora? Hice una serie a principios de este año que se llama Código Implacable. Se estrena a finales de año, no sé todavía en qué plataforma. Y por ahora, no. Por ahora no tengo nada más. La muchacha que limpia, Guerra de Vecinos y Código Implacable. Nada más. Ay, no. No es mucho. Pero depende de qué lado lo veas. Medio lleno, medio vacío. Exacto. No, estoy contenta. Quiero seguir. También hay mucha oportunidad, hay mucha, ¿sabes? Lo padre de ahora es que hay mucho. ¿Qué género quieres ver? ¿Cómo lo quieres? ¿Corto? ¿Largo? Acción, drama, comedia de acción, en inglés británico, ¿en qué plataforma? ¿Con qué? Sí, hay muchas cosas. Entonces también yo veo eso. Yo no veo que tenga 3 proyectos. Yo veo que hay muchísima diversidad y hay muchísimas oportunidades. Entonces, también hay mucha competencia. Hay que cada vez ser mejor, especializarte más. Cada vez hay que trabajar más, volverte un artista en lo que haces, en el género. Y están las redes sociales. No. Hay muchas cosas que hacer, mi querida Ana. Pero mientras tanto, pues bueno, ya te volveré a ver para que me sigas contando.
todas las historias de Ana, porque esto continuará. Okay. Pero mientras tanto, dile a tus seguidores lo que les quieras decir, mandarles saludos en ruso, en inglés, en alemán, en italiano, donde quieras, besos. Bueno, quisiera evidentemente agradecer, primero agradecerte a ti la invitación, porque es un programa que yo en lo personal veo y me gusta mucho la sinceridad de tus invitados, de que tú les das esa confianza para hablar de las cosas como son, ¿no? Y que le das la oportunidad al público de que conozcan a nosotros como somos, sin tapujos. Y otro lado, un side B, un side C, D, E, F, etc. Entonces te lo agradezco porque el espacio se presta para que justamente tus seguidores, mis seguidores, pues conozcan a Ana como es, o la versión más acercada a lo que es Ana. Y agradecerle al público que le guste mi trabajo, creo que es básico, y que me hace muy feliz hacer comedia. Entonces, por lo mismo los invito a que vean algo que me ha hecho muy feliz, que es Guerra de Vecinos. Y gracias. Ay, Ana, al contrario, gracias a ti, Mendoza, qué gusto me dio verte tan contenta, verte como siempre, verte feliz y verte ahora de mamá y bueno, me hace muy feliz verte también. Gracias. De verdad, y gracias por venir, Ana. No, gracias a ti por invitarme a tu casa. Gracias de verdad. Y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde usted nos recibe, ya sea en la oficina, en su casa, en su coche, donde esté. Gracias de verdad. Así que Ana Layevska, aquí en Casa de Mara. Gracias, hasta la próxima.